Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Isaac Gois Martínez. Es un gusto participar en este 24º Congreso Internacional de esta terapia del par biomagnético. Para empezar, pues ofrezco una disculpa. Hubiera querido estar presente ahí con ustedes para convivir, para estrecharles la mano, para darles un abrazo. Lamentablemente me encuentro entre El Salvador, donde vine a hacer un curso que terminó el día de ayer, y la Ciudad de México. Ustedes saben que a veces surgen complicaciones en los vuelos y bueno, pues fue retrasado el vuelo y por esa circunstancia pues no voy a llegar a tiempo. Y yo tenía pensado participar de manera personal. Por eso también estaba yo al final del programa del curso. Pero bueno, con la mejor de las intenciones voy a dar mi ponencia a través de este video para transmitirles el título de mi ponencia, que habla de el decreto en la terapia del par biomagnético. Ustedes saben, todos los que practicamos esta maravillosa terapia, que buscamos desórdenes dentro del cuerpo, desequilibrios energéticos, distorsiones de pH que favorecen a las enfermedades. Esas distorsiones de pH de nuestros órganos y tejidos internos, pero más que nada de nuestras células, que caen en estados de hiperacidez y de hiperalcalinidad, y que eso va formando los pares biomagnéticos, ¿verdad? Siempre hay un órgano que está en una alcalosis o hiperalcalinidad, una alcalosis extrema, y como consecuencia hay otro órgano que está en hiperacidez o en acidosis. El primer par que descubrió mi padre pues fue en un paciente que estaba diagnosticado con VIH, SIDA. Ahí fue donde encontró el primer par, timo recto, que es el timo en hiperalcalinidad en resonancia con el recto en hiperacidez. Y de ahí vinieron una serie de pares que fueron apareciendo, que mi padre fue identificando y que fue relacionando con virus, bacterias, hongos y parásitos, y encontró también lugares de escondite o resguardo de estos microorganismos que pues tienen muchas capacidades, ¿verdad? Tienen la capacidad de ayudarse, esa es la simbiosis. Tienen capacidad de mutar, tienen capacidad de adaptarse y tienen capacidad de esconderse cuando se ven amenazados. Esos son los reservorios. Y también encontró pares disfuncionales, pares especiales que favorecen más a una patología que a un microorganismo específico, y pares complejos. Así fue como mi padre los fue encontrando, los fue agrupando, los fue distribuyendo. Y cuando comenzó a pasar del biomagnetismo a la bioenergética, vio que tenía la posibilidad de irse a estructuras más profundas y de preguntar incluso otras cuestiones que pueden favorecer a la enfermedad. Y eso le abrió un panorama más amplio, la bioenergética y la telebioenergética, la curación a distancia, ¿verdad? Y al final del rastreo que se hace, sobre todo en el segundo nivel, cuando ya revisamos todos los aspectos o los desórdenes, tratando de buscar todos los desórdenes que favorecen a las enfermedades, viene la emisión de un decreto, que es una orden que damos, ¿sí? Y a lo mejor hemos hablado mucho de patologías, hemos hablado mucho de microorganismos patógenos, de desequilibrios energéticos, de distorsiones de pH, pero no habíamos hablado de esta parte, la parte final, que habla del decreto, de esa orden que damos con autoridad hacia las células de nuestros usuarios, ¿verdad? Por eso es que decidí
dar esta ponencia hablando del decreto, de la importancia del decreto en la terapia del par biomagnético. ¿Cómo definimos un decreto? Pues un decreto es una decisión formal por parte de una autoridad, ¿sí? Con la competencia debida sobre un asunto que suele tener un carácter normativo y que es de carácter obligatorio y debe llevarse a cabo sin lugar a discusión o evasión alguna. Eso es un decreto, esa es la definición de decreto, ¿sí? Y entendamos que cada que hacemos un rastreo, lo que estamos haciendo es buscando órganos y tejidos internos en estados de hiperalcalinidad e hiperacidez. ¿Qué nos lleva a esos estados de hiperalcalinidad o hiperacidez? Pues nuestro estilo de vida, nuestros excesos, nuestros problemas emocionales, nuestros miedos. Vivimos una pandemia hace unos años que mucha gente la tuvo en miedo, viviendo con miedo, y que eso la enfermaba más, porque el sistema inmunológico empieza a pelear contra algo que no es tangible, las emociones, como el miedo. Entonces, como terapeutas del par biomagnético, nosotros sabemos que cada que hacemos un rastreo completo, buscamos esos desequilibrios, esos desórdenes energéticos, esas distorsiones del pH de nuestros órganos y tejidos internos. Y sabemos que para hacer esta terapia que mi padre llamó el par biomagnético, porque buscamos desórdenes por pareja, para hacer esta terapia del par biomagnético hay 3 técnicas, 3 maneras de hacerlo. Biomagnetismo es la primera, y el biomagnetismo es cuando rastreamos con el polo negativo de un imán, pasándolo punto por punto en el cuerpo de nuestro usuario, buscando donde el polo negativo provoca un acortamiento, y eso nos indica que ese órgano está en hiperalcalinidad. Y después buscamos con el polo positivo de otro imán el órgano con el que está haciendo resonancia, o sea, el órgano que está en hiperacidez, y que esa dualidad, ese estado de hiperalcalinidad por un lado y el estado de hiperacidez por el otro, está favoreciendo a una enfermedad o a un microorganismo patógeno, sea virus, bacteria, hongo o parásito, o a una disfunción glandular, en fin. Mi padre así comenzó, rastreando con un imán, y se empezaba, todos conocemos la historia de cómo fue evolucionando esta terapia al paso de los años, ¿verdad? Desde que mi padre conoció al doctor Richard Benningmeyer, que fue el pionero en la época moderna de la aplicación de campos magnéticos. Asistió a un curso, mi padre, todos conocemos esa historia, asistió a un curso impartido por el doctor Richard Benningmeyer en la ciudad de Guadalajara. Ahí se involucró mi padre por primera vez con los imanes, con los campos magnéticos, y aprendió del doctor Benningmeyer al ir buscando con el polo negativo de un imán, por parte dentro del cuerpo, impactando órganos y tejidos, buscando el acortamiento, y después con el positivo buscando dónde se emparejaran los pies. Claro, eso mi padre lo hizo durante 5 años aproximadamente, rastreando con su negativo, y empezaba a notar mi padre, pues como lo hacía cada vez más ágil, más rápido, empezaba a notar mi padre que a veces le ganaba con su intención al mencionar un órgano, al decir estómago, o al decir riñón, o al decir vejiga, o el órgano que fuera, y que el asistente de mi papá aún no llegaba con el negativo al órgano, pero mi padre identificaba el acortamiento en uno de sus pies, y se empezaba a preguntar ¿por qué los pies me responden antes de que el imán, o que el polo negativo del imán haga contacto con el órgano? Mi padre observaba que las personas a las que les hacía el rastreo comenzaban a presentar acortamientos en una de sus extremidades inferiores. Esto lo hacía a él pensar que le estaba contestando el cuerpo, y más que el cuerpo o los órganos internos, las células de cada órgano
que al mencionarlas, al mencionar el órgano y sobre todo con la intencionalidad con la que mi padre hacía el rastreo, esa intencionalidad de búsqueda, de encontrar desórdenes en el cuerpo y distorsiones de pH, era a lo que estaban respondiendo las células del cuerpo de una persona, y era lo que estaba provocando los acortamientos. De todas formas, mi padre, cuando encontraba un acortamiento mencionando un órgano, al principio iba y colocaba el imán negativo para cerciorarse que el acortamiento era cierto. Y eso a mi padre le fue brindando la confianza de entonces hacerlo sin el imán, hacer el rastreo sin el imán. Esta condición abrió camino a una nueva técnica de rastreo, la segunda técnica a la que mi padre llamó bioenergética. Ya no era necesario ir recorriendo con el imán punto por punto en el cuerpo de una persona. Ya no era necesario el imán para el rastreo. Bastaba con mencionar a los órganos y tejidos internos con el conocimiento de la anatomía y con la intencionalidad de búsqueda. Lo que estaba haciendo era preguntando a cada uno de los órganos que mencionaba, pues si existía algún desorden, ¿no? Y entonces ya lo comenzó a hacer sin el imán. Con el imán pues lo iba pasando, prepineal, pineal, postpineal, parietal, hipófisis, ojo, pero sin el imán comenzó a decirlos en el mismo orden y vio que venían los acortamientos. Eso fue lo que mi padre bautizó como bioenergética, ¿sí? La búsqueda de desórdenes dentro del cuerpo mediante un esfuerzo mental, mediante una intencionalidad de búsqueda, fundamentado en la física cuántica, en la física de cuerdas, y vio que era confiable, que los acortamientos se presentaban, y eso le dio confianza y hizo más rápido el rastreo. Recordemos también que gracias a un gran amigo de mi padre, primero llegó como paciente y luego como amigo, el señor Giro Aiello, un italiano que se quedó en México porque se casó con una mexicana y tuvo sus hijos aquí en México y ya se quedó aquí a vivir para toda la vida. Un gran amigo que de repente me visita en el consultorio, todavía a veces viene a que le hagamos un rastreo, y a través de este amigo, un día llegó desesperado pidiéndole ayuda a mi papá porque su hermano que vive en Italia estaba enfermo, y por más esfuerzos que hacía la medicina no lograba su recuperación, y que estaba pidiendo muchas incapacidades y que ya estaba a punto de perder el empleo. Y preocupado, Giro Aiello asistió con mi padre. Le digo, vamos a ayudarlo, doctor, ayúdeme por favor, vamos a enviarle sanación, energía a mi hermano. Usted dice que somos energía, y pues él y yo somos hijos del mismo papá, de la misma mamá, tenemos el mismo ADN, somos hermanos. No se podrá hacer el intento, por favor, le suplico que lo intente. Y mi papá dijo, pues sí, me suena lógico, es cierto, somos energía. Y acostó a Giro, le hizo el rastreo, le dijo, piensa en tu hermano, envíale energía positiva, energía sanadora, visualízalo, y voy a hacer el rastreo como si fuera tu hermano el que está aquí enfrente de mí. Sin saber mi padre, o sin saber qué esperaba de eso, de ese experimento, sin pensar o con la duda de saber si los pares que aparecerían, los desórdenes que encontraría en el rastreo mi padre, pertenecían a Giro, el que estaba acostado ahí enfrente de mi papá, o a su hermano, el que vive en Italia. Y sin cuestionarse, sin prejuicios, sin predisponerse, le hizo el rastreo, le puso los imanes donde el cuerpo de Giro lo indicó, donde los pies de Giro lo indicaron, y simplemente le dijo, bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto.
es la primera vez que lo hacemos, con toda la mejor de mis intenciones como terapeuta y de las tuyas como antena, como de tu hermano, y quién mejor que tú como hermano, ¿verdad? Para ver si logramos que se recupere tu hermano. Así lo hizo, le dejó los imanes, lo levantó, lo despidió, me mantienes informado, y un par de días después Giro le habla a mi padre y le dice, doctor, funcionó la curación a distancia, funcionó la sanación, para evitar la otra palabra, funcionó, mi hermano ya se recuperó de lo que tenía, de lo que fuese, no lo recuerdo, pero ya se recuperó, ya en unos estudios ya salió todo bien, ya se le quitaron los síntomas, conservó su trabajo y estamos muy contentos, y le agradezco mucho el que hayamos podido enviarle o lograr esa sanación y esa recuperación desde México hasta mi hermano que se encontraba en Italia. Le dijo, esto funciona, doctor, y sí funciona, y ahí está la prueba, mi hermano se recuperó. Y eso mi padre lo bautizó como telebioenergética, ¿verdad? La sanación a distancia. Entonces, pues la terapia se llama el par biomagnético. Las 3 técnicas para hacerlo son biomagnetismo, rastreando con el imán; bioenergética, rastreando sin el imán; y telebioenergética, el rastreo a la distancia. De todas formas, en las 3 técnicas, pues está involucrado el colocar los imanes donde los pies lo indican, porque el imán tiene una importantísima función de restauración de los desórdenes energéticos y de las distorsiones de pH. Bueno, después mi padre comienza a ir a otros países, llevando pues la impartición de esta terapia, llevando el conocimiento, lo empieza a difundir, porque lo empiezan también a llamar, empieza a haber interés en otros países, y así comenzó a viajar pues a muchos países. En algunos de ellos lo acompañé, mi mamá lo acompañaba, a veces mis hermanos, fuimos a Ecuador, a Colombia, a Venezuela, a Costa Rica, a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil, bueno, a Estados Unidos, a Italia. Solo que en esos países, todos los que acabo de mencionar, pues compartimos un mismo idioma, el español. Y aunque en Brasil se habla portugués, nos entendemos. De alguna manera nos entendemos, hablamos despacio y buscamos palabras en común y nos entendemos. Incluso con el italiano también nos entendemos. Vaya, no cuesta tanto trabajo. Lo que a mi padre le vino para él hacer un nuevo reto fue cuando viajó por primera vez a Alemania a impartir un curso. Puesto que mi padre pues no tiene conocimiento del idioma alemán, no lo domina, y bueno, aunque el curso lo dio mediante un traductor, no sabía qué iba a suceder cuando iba a hacer o cuando hizo la primer terapia, cuando tuvo a una persona acostada en la camilla de tratamiento, y no sabía mi padre qué iba a suceder, porque dijo, yo voy a hacer mi rastreo en español y yo no hablo alemán, y la persona que tengo acostada enfrente de mí pues es un alemán que no habla español, que no entiende nada de nuestro idioma. Entonces digo, pues yo lo voy a hacer en español, y si lo peor que puede pasar es que no aparezca ningún acortamiento, pero pues con toda la mejor de las intenciones lo voy a hacer. Si no, entonces tendré que recurrir al traductor y que vaya órgano por órgano haciendo la traducción del rastreo completo. Para mi papá era un poco más tardado, más complicado, pero pues sin ninguna predisposición realizó su rastreo mencionando a los órganos por su nombre en español, y vinieron los acortamientos, y desde luego pues cuando venían los acortamientos los verificaba con el polo negativo de un imán para ver si estos acortamientos eran ciertos o eran reales, y efectivamente fue así cuando vio que él, haciendo su rastreo en español, aunque la persona que tenía enfrente de él, acostada enfrente de él y que le estaba tomando los pies, no hablara español, no entendiera lo que estaba escuchando, ¿sí?, pues el rastreo era correcto, era cierto. Eso lo llevó a la conclusión a mi padre de que nuestras células
no necesitan un lenguaje para entendernos, solo necesitan una intencionalidad. Y entonces, pues, aunque yo no hable mandarín, pero si tengo a un chino acostado enfrente de mí y le estoy tomando sus pies y hago el rastreo en español, vendrán los acortamientos porque mi intención, mi energía, mi conocimiento y sobre todo esa intencionalidad de búsqueda que hago para encontrar los desórdenes internos de distorsiones de pH y desórdenes energéticos que están favoreciendo a la enfermedad, van a ser ciertos, van a resultar bien, aunque la persona no me esté entendiendo, pero sus células sí me entienden, por la comunicación energética, por la física cuántica y de cuerdas, y por todos esos fenómenos, esa energía positiva de búsqueda que yo tengo. Y esto le dio la pauta a mi padre de que podría hacer preguntas directas al cuerpo. Ya le abrió un panorama más amplio. Preguntas directas acerca de condiciones específicas con la finalidad de tener más información, irse a estructuras más internas dentro del cuerpo de sus usuarios y tener más herramientas con las cuales ayudarles, y que quien respondía a esas preguntas eran las mismas células de la persona que estoy revisando. Veía a mi padre que cuando hacía una pregunta y había una respuesta positiva a la pregunta que estaba haciendo, venía como consecuencia una contracción sostenida del hemicuerpo derecho o izquierdo de la persona. Pues eso abrió un panorama todavía mucho más amplio a esta terapia, pues podemos preguntar lo que sea con la intención de ayudar a nuestros usuarios, y el rastreo se enriqueció muchísimo, se enriqueció totalmente y se hizo más amplio. De tal manera que ahora no solamente basta con mencionar a los órganos, a los tejidos internos, de buscar por los reservorios, que es lo que pues hacemos generalmente en el curso que se imparte de primer nivel, sino que ahora, y por eso vino el segundo nivel, por la bioenergética y la telebioenergética, ahora puedo mencionar directamente a los patógenos. Mi padre hacía un rastreo en el que decía Enterobacter, Schistosoma, Agalactiae, hepatitis A, B, C, D, E, o sea, ya lo hacía por enfermedades, o por el nombre de una bacteria específica. Es Helicobacter pylori, es Escherichia coli, y los pies respondían con un acortamiento cuando la respuesta era afirmativa. Y entonces estamos hablando de una comunicación energética por esa misma intencionalidad que tengo y ese conocimiento que tengo de la anatomía y de los microbios y de las enfermedades. Y como todos sabemos, en el rastreo de segundo nivel, pues puedo preguntar ahora por fenómeno tumoral, por sus sitios de génesis en el fenómeno tumoral. Puedo preguntar si hay algún accidente vascular, si existe intoxicación, envenenamiento, si hay algún problema en los aparatos y sistemas o en los flujos corporales, si hay un problema complejo de cualquier índole, psicológico, sofrológico, emocional, hormonal, carencial, espiritual, inmunológico o incluso maligno. Si existe algún problema en alguno de los cuerpos vertebrales, en alguno o algunos, cervicales, dorsales, lumbares, sacras, coxígeas. Si existe algún problema en algún chakra o en algún cromosoma o en algún área de la corteza cerebral. Incluso preguntarle a las células de ese usuario que tengo frente de mí si hay alguna terapia o medicina que le ayudaría. Además del par biomagnético, puedo preguntar si le favorecería la aromaterapia, las flores de Bach, la kinesiología, el reiki, la acupuntura, la homeopatía, la osteopatía, la alopatía. Todo eso puedo preguntar a las células de una persona. No hay límite alguno, pues nuestras células nos están respondiendo a través del acortamiento de uno de los semicuerpos de nuestros usuarios, contestando directamente la pregunta que les estamos haciendo. El biomagnetismo nos recuerda que detrás de cada célula existe
un orden bioeléctrico y químico que sostiene la vida, y cuando ese equilibrio se altera, también se altera la armonía del cuerpo. A través de los campos magnéticos restauramos esa estabilidad perdida, devolviendo a las células la posibilidad de recuperar su función y su vitalidad. Pero recordemos también que nuestras células son las unidades estructurales y funcionales más pequeñas de nuestro cuerpo, formando nuestros tejidos y órganos internos, y que tienen inteligencia, y que tienen intencionalidad, y que cuando están en el pH correcto tendrán el control de la polaridad de su membrana plasmática y en consecuencia la capacidad de absorber oxígeno y nutrientes esenciales para su adecuada respiración y nutrición, así como de sacar sus desechos y residuos químicos derivados de su proceso metabólico. Y si estas, las células, tienen la capacidad de escucharme y responderme a las preguntas que hago, tienen la capacidad de obedecerme, porque por eso es el decreto. Porque por eso muchas veces cuando un enfermo escucha, y sobre todo de un médico, ¿verdad?, que le dice: tiene usted cáncer, hay metástasis, está invadido, comienza la preocupación, comienza la disminución del sistema inmunológico, porque ese es un decreto. Al médico lo enseñan a decir la verdad y a interpretar unos estudios clínicos, y entonces solo está leyendo lo que está viendo, pero eso el ser humano lo lleva a su mente y comienza a pensar en lo más catastrófico, lamentablemente. Bueno, pues es ahí donde nosotros como terapeutas del par biomagnético tenemos la importantísima misión de dar órdenes mediante un decreto para que las células se mejoren, se corrijan, se restauren, se ordenen, entren en sincronía, en armonía, se desintoxiquen, se desestresen, se activen, que equilibren su pH, que se nutran, que se hidraten, que restauren su función, que eliminen a los gérmenes patógenos que están enfermándoles y que rompan con la simbiosis patógena que los hace más fuertes, que eliminen los factores y condiciones que están favoreciendo a las enfermedades y que recuperen su salud y funcionamiento óptimo. Ese es el decreto que debemos de darles a nuestros usuarios. Por eso yo en los cursos recito una poesía para terminar esta exposición de un poeta argentino, Jorge Ulleguara, que dice así: háblale a tus células. Si acaso, mi amigo, tu salud flaquea, háblale a tus células con honda emoción. Pídeles que cumplan bien con su tarea y que restauren su alta perfección. Dirígete a ellas de forma serena y con la inflexión que mejor te cuadre, con el tono dulce de una madre buena o con la firmeza con la que habla un padre. Pero siempre hazlo de manera suave, como si le hablaras al ser más querido, porque en el amor reside la clave para que el mensaje sea correspondido. Y diles las frases que surjan de adentro, las que más te nazcan desde el corazón. Vuelvan mis amadas a su justo centro, recobren ahora mismo su alta perfección. Restauren ahora la exacta plantilla de vuestro perfecto diseño inicial. Recuperen, niñas, la luz que más brilla, la de vuestra impronta completa y cabal. Las amo, pequeñas, y les agradezco que aquí en este instante reciban mi amor y que restablezcan lo que me merezco, que mi ser recobre todo su esplendor. Cuando tú sostienes con suave insistencia este sentimiento de alta apreciación, creas un efecto llamado coherencia en el magnetismo de tu corazón. Y como ese campo se haya conectado con el vibratorio campo universal, nos responde siempre, si le hemos hablado, con su propio idioma, el emocional.
Ellas de ese modo captan tu mensaje, perciben la carga que lleva tu acento y vibran felices de darle hospedaje al amor que envías con tu pensamiento, y así agradecidas de que al fin les hables con tanta ternura, con tanta atención, responden veloces a tu trato amable, apurando al curso de su curación. Háblales, amigo, con genuino afecto, y mientras les hablas, siéntete sanado, saludable, fuerte, vital y perfecto, con tu todo cuerpo entero, todo iluminado. Haz que ese cariño se torne ostensible, haz que lo transmita tu tono de voz, y te darás cuenta que no hay imposibles para aquel que asume que es parte de Dios. Entonces, hagamos decretos positivos. Nuestros enfermitos llegan con la ilusión, con una esperanza de que con los imanes van a mejorar. A veces llegan abatidos, a veces llegan con diagnósticos catastróficos. Démosles una esperanza. Las células reaccionan a nuestra energía, a nuestra intención y a nuestras órdenes. Así que ordenémosles a nuestras células que recuperen su salud, que corrijan sus desórdenes y que vivan saludables y en armonía. Nosotros somos células también. Somos células de esta terapia, de esta sociedad, de esta terapia que nos enseñó nuestro padre, el doctor Isaac Goizueta. Así que yo les ordeno con autoridad y por decreto que sigan practicando esta maravillosa terapia, que continúen ayudando a todas las personas que tienen problemas de salud, que nunca dejen de hacer rastreo completo, que no distorsionen esta terapia, que no abusen de sus usuarios y que siempre hagan decretos positivos, porque lo que se da se recibe. Y qué bueno que estamos del lado del que ofrece de ayuda y no del lado del que la necesita. Muchos de ustedes alguna vez estuvieron del lado del que necesitaba la ayuda y fueron ayudados. Ayuden ahora. Ayudemos y verán cómo el universo se los recompensará con salud y bendiciones. Cada que hagan ustedes una buena terapia, le estarán dando a esta terapia el gran valor que merece. Estarán haciéndole un reconocimiento a mi Padre y eso le dará vida eterna a través de su creación. Y recuerden que tarde o temprano el tiempo nos dará la razón. Que Dios los bendiga. Chao.